bienvenidos al episodio número 72 de Poder y Mercado, un programa sobre economía internacional y wealth management para que tomes mejores decisiones sobre tu dinero en base a los riesgos observados en la coyuntura. Yo soy Mauricio Ríos García. Hoy toca hablar sobre el ataque, o llamemos contrarreforma, de los sistemas de pensiones en América Latina, o el ataque a los sistemas de pensiones en América Latina. De manera más concreta, en lugares como El Salvador, Chile, Colombia y, como no podía ser de otra manera, Bolivia, por supuesto. Cómo la región continúa en realidad con su proceso de argentinización. Vamos a ver, antes que nada, ¿por qué digo contrarreforma? Las reformas estructurales más importantes en América Latina llegaron a principios de los 90. Luego de la famosísima década perdida de América Latina, cuando la gran mayoría de países de la región quebró y agravó su problema con un proceso de monetización de deuda verdaderamente espantoso, que terminó en distintos episodios de hiperinflación por toda la región e incluso golpes de Estado muy seguidos, muy continuados, sangrientos todos por supuesto, y un lugar particularmente violento en este sentido fue Bolivia. Casi cada fin de semana se registraba un golpe de Estado. Estamos hablando de la década de los 80. La idea con estas reformas de las pensiones en América Latina era llevar a la región por el sendero del crecimiento sostenido de largo plazo. Y entre lo más importante que se hizo fue reformar el sistema de pensiones que era de reparto, donde las nuevas generaciones pagan o pagaban la jubilación a las generaciones más antiguas. Lo reformaron hacia un sistema previsional de capitalización individual, donde uno ahorra a largo plazo para su propia jubilación. Es decir, uno encuentra finalmente el vínculo entre esfuerzo y recompensa de esta manera. Uno se jubila de la mejor manera posible en la medida que haya trabajado de la mejor manera posible. Cuanto más haya contribuido y cuanto más hayan generado las administradoras de fondos de pensión sobre esa rentabilidad, pues mayores jubilaciones y mejores jubilaciones tendrían. Fueron muy importantes estas reformas porque aguantan, a pesar de todo, hasta el día de hoy, se mantuvieron en pie. Entre otras cosas, realmente estas reformas permitieron nutrir, robustecer el sistema bancario y financiero desde entonces y, por tanto, beneficiar al público con mayor disponibilidad de ahorros en forma de créditos más accesibles, relativamente más baratos que en el pasado o que en la década de los 80, siempre y cuando esas tasas de interés o las tasas de interés crediticias no fueran manipuladas o establecidas por el Estado hacia la baja o por niveles inferiores a los que el mercado las establecería, creando burbujas de activos de esa manera. Es decir, el auge ficticio que hubo hasta los años 80 en América Latina fue, entre otras cosas, porque manipularon las tasas de interés hacia abajo y porque los estados o los gobiernos, un régimen detrás de otro, fundamentalmente los militares, tanto de izquierda como de derecha, gastaron a manos llenas en negocios muy poco rentables, de dudosa rentabilidad y además de dudoso cálculo financiero en todo caso. Acuérdense que fue sobre todo entre la década de los 70 y 80 que nació el término de elefantes blancos. Bueno, luego de un tiempo, cuando estas reformas tomaron lugar en América Latina, que fue entre mediados y finales de los 90, luego llegó la cotización extraordinaria de materias primas, un periodo que duró entre 2003 y 2014. Este periodo de cotización internacional de materias primas extraordinaria les permitió a distintos gobiernos tener una capacidad de gasto nunca antes vista, sin que eso, por cierto y por supuesto, se tradujera en crecimiento sostenido acompañado de avance, desarrollo, modernización. Todo fue derroche populista y destrucción de riqueza. Muy poco pudieron hacer los gobiernos que habían implementado aquellas reformas de mediados de los 90 para convertir el sistema pensional de reparto hacia uno de capitalización individual o previsional. Inmediatamente después o casi inmediatamente después vinieron los gobiernos populistas y con ello coincidió la cotización internacional de materias primas a la alza, barril de petróleo en $140. Cuando este superciclo de materias primas terminó,
en 2014, estos gobiernos se resistieron a hacer ajustes en consecuencia, es decir, se resistieron a gastar en la medida que se reducían también los ingresos. Pensaron que los problemas que comenzaron a observar en el ámbito macroeconómico fundamentalmente era por falta de ingresos y no por exceso de gastos, algo que sucede también hoy en día. Entonces recurrieron al incremento de deuda pública, a las devaluaciones, a los incrementos de impuestos, a la acumulación de déficits fiscales, etc., para seguir gastando a manos llenas. Peor todavía, llegó la pandemia del COVID-19 y decidieron disparar todavía más los niveles de endeudamiento, las devaluaciones, los impuestos y la acumulación de déficits fiscales en vez de recortar el gasto. No contentos con todo esto, hoy no encuentran financiamiento para los estratosféricos niveles de gasto que todavía llevan, a pesar de los peligrosísimos niveles de acumulación de déficit fiscal, fundamentalmente, bajos niveles de reservas internacionales y demás. Por eso, lo único a lo que hoy apuntan es a financiarse con los ahorros del sector privado, de la ciudadanía. Y además, desde luego, de manera forzosa, estatizando o confiscando, robando los ahorros de largo plazo de sus ciudadanos. Pretenden financiarse con sus pensiones, sus jubilaciones, de la misma manera que sucedió en la Argentina entre 2008 y 2009. Y este es el motivo por el que, por cierto, también sostengo que este episodio podría muy bien también haberse titulado que América Latina sigue con su proceso de argentinización, es decir, a medida que los distintos gobiernos se resisten a recortar su gasto, pretenden financiarse con las pensiones de sus ciudadanos de la misma manera que lo hizo Argentina entre 2008 y 2009. ¿Qué pasó en Argentina en ese periodo? Pues brevemente, el gobierno de Cristina Kirchner o Fernández de Kirchner decidió tomar o robar el equivalente a 30.000 millones de dólares de ahorros previsionales a 9 millones de afiliados o aportantes. Entre los argumentos que presentó para hacer semejante barbaridad fue que se le presentó la Virgen prácticamente en forma de la bancarrota del Lehman en 2008 y la explosión de toda la serie de burbujas inmobiliarias habidas en todo el mundo. Es decir, nada mejor que una crisis o nada mejor que aprovechar de una crisis para poder aplicar cualquier experimento alocado en nombre de la justicia social, de la protección ante el colapso o fracaso del capitalismo, llámese lo que ustedes quieran. Lo peor de todo es que si acaso fuera o hubiera sido una política legítima, Kirchner ni siquiera logró solucionar los problemas fiscales que tenía en ese entonces y tampoco los han solucionado hasta el día de hoy. Hoy día los ciudadanos argentinos viven sufriendo las consecuencias de aquella funesta política de auténtico robo a mano armada de las pensiones. Y hoy probablemente quienes en peor situación se encuentran en Argentina sean los ciudadanos de tercera edad, los abuelos, los ancianos, los jubilados. Por eso es que este episodio también podría titularse La argentinización de América Latina continúa. Se trata del retorno al sistema de pensiones de reparto que había en la región en los años 80, como había dicho más temprano, cuyos fondos se convertían o solían convertirse en la caja chica de todos los gobiernos uno tras otro, de izquierda o de derecha. Uno de los casos más importantes a destacar y afirmar que no se trata más que de otro proceso más de confiscación de jubilaciones como el de Kirchner en Argentina es el caso de Colombia. Y con esto vamos ya entrando en materia respecto a qué es lo que sucede hoy, dónde están las principales amenazas y por qué esto debería constituir una preocupación todavía mayor para el conjunto de la población latinoamericana y no solamente la población determinada o pequeña de aportantes perdidos en algún lugar de algún país de la región, ¿no? Esto debe preocupar al conjunto de la ciudadanía por lo siguiente. Como decía, uno de los casos a destacar en este sentido, como el que sucedió en Argentina entre 2008 y 2009, es el de Colombia. Lo que Petro pretende hacer concretamente con las pensiones es directa y descaradamente confiscarlas con argumentos retóricos. Vamos, como Cristina, Petro simplemente considera que los ahorros de largo plazo de la ciudadanía pertenecen al Estado y que por tanto su administración y destino de inversión le competen a su gobierno.
Y no porque suene bonita la idea del nuevo destino de las inversiones, que podrían ser en infraestructuras públicas, es lo correcto y menos riesgoso, sino todo lo contrario. Petro está obligando a los pensionistas a prestarle su dinero para invertirlo allá donde él decida personalmente, como la construcción de una red ferroviaria que atraviese de sur a norte el territorio colombiano, incluyendo las zonas selváticas de más difícil acceso. Ya sabemos quiénes se encuentran ahí o quiénes más podrían aprovechar de la apertura o de la facilitación del acceso. Nada de esto llamaría a la sospecha sobre los verdaderos fines de la reforma de pensiones o contrarreforma de las pensiones que Gustavo Petro pretende implementar ahora mismo en Colombia, si no fuera porque ha expuesto varias mentiras sobre cómo funciona el sistema de capitalización individual. Por ejemplo, Petro ha dicho que del 16% de los aportes actuales que hace cada trabajador de acuerdo a lo que gana, de acuerdo a su sueldo, el 11,5% van a las cuentas individuales y que todo el resto constituye la comisión de las administraciones, de las administradoras de pensiones, lo cual es, por supuesto, que mentira y además sería aberrante. Cualquier otra administradora de pensiones podría presentar un plan por recibir menos comisiones y ganaría con seguridad. Bueno, en realidad las comisiones son apenas del 0,73 puntos de esos 16 iniciales. Todo lo demás son el seguro previsional, que es del 2,27% de ese 16%, aporte al fondo de garantía, que es del 1,5% de ese 16%, el promedio de comisión que se les paga a las administradoras en 25 años, han calculado, equivaldría a apenas el 0,18% y no el 30%, como afirma Petro. Todo esto está sirviendo a Petro para decir que las administradoras se aprovechan del ahorrista colombiano y que ese ahorro individual es en realidad colectivo y que por tanto le pertenece al Estado y por tanto le compete a su gobierno decidir a nombre del pueblo el destino de las pensiones. Insisto, en infraestructura pública, nada más riesgoso que eso. Es decir, a partir del momento en el que se estatizan las pensiones, dejan tranquilos a unos y a otros, pero en el conjunto la ciudadanía podría simplemente despedirse de sus ahorros de largo plazo y por tanto de sus jubilaciones. Siempre los más afectados son los del medio. Los jóvenes no, porque tienen poco que perder, porque han aportado poco desde que han comenzado su vida laboral. A los mayores, lógicamente, los comprarán con pensiones, con una fracción de las pensiones, pero el grueso de ellas serán invertidas de acuerdo a lo que cante la política, a los vientos de la política en ese momento, y no mucho más. Ahora mismo no sé en qué anda exactamente el proyecto de Petro, impulsado también por José Antonio Ocampo, su ministro estrella, pero lo que en el entretanto hace para conseguir su objetivo, el de estatizar las pensiones, es calumniar a las administradoras de pensiones de manera permanente. Calumniar al sistema de capitalización individual, calumniar a las administradoras afirmando que financiaron a Odebrecht, por ejemplo, que les roban sistemáticamente a los colombianos y muchísimas otras cosas más, para deslegitimarlo. Entonces, la gente no sabe mucho cómo funciona tampoco el sistema, no sabe cómo funciona en detalle, y sin embargo, no es poca la gente tampoco que trata de aclarar un poco las cosas, pero en el proceso se pierden muchas cosas. Escuchan mucho más, por supuesto, a alguien como Petro y mucho menos a algún analista económico, financiero, al que no todo el mundo tiene acceso. La realidad es que no hay nada más transparente que el sistema de capitalización individual y de AFPs. Las administradoras de pensiones en Colombia invierten por ley el 33%, o están invirtiendo por ley el 33% en renta fija nacional, es decir, en deuda de los colombianos, 31% en renta variable del exterior, es decir, en acciones de empresas del exterior, 14% en inversiones alternativas, 13% en acciones de empresas nacionales colombianas, 3,7% en otro tipo de inversiones y 3% en renta fija del exterior o fundamentalmente deuda de otros países emitida en el exterior. No hay manera de que si acaso Petro estatiza las pensiones haya la misma transparencia, disponibilidad y rentabilidad.
Es decir, a partir del momento en el que se estatizan las pensiones, se posa un manto negro respecto a qué es lo que sucede y cómo se administran esas pensiones. Probablemente muestren grandes represas, un tren, carreteras, etcétera, pero de rentabilidad y de detalle respecto a cómo se hacen exactamente las cosas, no habrá, se los garantizo. De hecho, es algo que sucede en Bolivia. No existe, antes de que llegara el régimen actual al poder, uno podía, bueno, nos estamos adelantando, pero uno podía ver precisamente en cualquier momento del día cuál era el estado de su cuenta y la rentabilidad que habían obtenido las administradoras de pensiones, las comisiones que se les pagaban por ello, etcétera, etcétera. Y con el tiempo esto no ha sido tan fácil, es cada vez más difícil caer en cuenta de que la transparencia de las administradoras de fondos de pensión no es la misma. Probablemente no por voluntad de las propias AFPs, pero sí por acoso o por distintos motivos, que ahora mismo vamos a abordar cuando hablemos sobre el caso concreto de Bolivia. Son spoilers que voy adelantando. Bueno, el último año en la rentabilidad de inversiones en Colombia ha sido relativamente menor de las inversiones que han hecho las AFPs. Ha sido relativamente menor que la que han hecho en el exterior, entre otros aspectos por los golpes de Estado posmodernos que organiza y ha venido organizando la extrema izquierda en la región. Acuérdense cuál fue la reacción de la extrema izquierda en Colombia cuando Iván Duque pretendió incrementar impuestos, lo cual, por cierto, nuevamente, en vez de recortar el gasto desde un principio, se inclinó hacia el gradualismo y a no recortar el gasto, sino además a incrementarlo. Entonces se vio forzado a incrementar impuestos y lógicamente la gente reaccionó. Pero esa fue una oportunidad que la extrema izquierda aprovechó para disfrazarse de legitimidad y tratar de derrocarlo. Lo mismo o algo muy similar a lo que sucedió en Chile con Sebastián Piñera a finales de 2019. Es decir, las brisas bolivarianas con las que tanto amenazaron, por ejemplo, Rafael Correa, Diosdado de Cabello, etcétera, desde Venezuela. Si por lo menos Petro estuviera planteando que se les devuelvan a los colombianos todos sus aportes, tendría algo más de sentido hacer lo que pretende hacer. En cambio, o tendría algo más de sentido los argumentos que plantea en contra de las administradoras de fondos de pensión y todo el sistema de capitalización individual. En cambio, lo que está planteando es que sea el Estado, y de manera más concreta su gobierno y él mismo, lo que se haga con los ahorros privados de largo plazo de los colombianos. Hoy Petro quiere tomar el equivalente a 65.000 millones de dólares de 18,5 millones de afiliados en el sistema. Sería tanto igual o peor que en Argentina, incluso proporcionalmente peor, y además porque Colombia viene desarrollándose muchísimo más que Argentina y porque Argentina, entre otras cosas, viene arrastrando serios problemas, al menos desde 2000-2001, desde que abandonó la convertibilidad, por cierto que acaba de cumplir 21 años. También sucede algo muy similar, si no lo mismo, en El Salvador, el país del amigo Nayib Bukele. Mientras adolescentes fanáticos que juran que Bukele es de derecha y además liberal, a quien defienden ciegamente, a principios del 2022 el dictador cool anunció una serie de medidas económicas para encarar la crisis del alza de precios fundamentalmente de combustibles, asunto que todos los políticos atribuyen a la invasión de Rusia sobre Ucrania y no a sus propias alocadas políticas de hiperestímulo de la demanda agregada interna típicamente keynesianas o keynesianos. Entre las medidas que anunció destacan dos igualmente comparables. Por ejemplo, la primera fue que mandó a detener a un empresario del transporte público, le decomisó los vehículos y puso al ejército a manejar los buses de la empresa. Increíble. Todo esto fue televisado, fue documentado. Bukele justificó la medida con largas filas o mostrando las largas filas que se formaban temprano por la mañana en las estaciones en los surtidores de gasolina, en las estaciones de servicio de combustibles, que recordaban aquellos episodios aciagos de inundaciones o incluso días de guerra en aquel país. Pero esta vez el caos se encontraba en el Palacio Presidencial. Era la manera en que Bukele había encontrado de controlar precios del mercado. Extraño liberal. Lo que Bukele trató de hacer
de esa manera fue compensar los efectos de la suspensión temporal de algunos impuestos que se aplicaban a los combustibles para subvencionar su consumo. Absurdo robo de la propiedad privada por un problema creado justamente por el propio Estado. Y además, luego de atribuir culpas a la guerra contra Ucrania por el incremento de precios y no a las subvenciones. Y nunca hubo, por cierto, condena a las decisiones de Putin, a la invasión de Putin sobre Ucrania, probablemente porque era de él que buscaba financiamiento para su gobierno y para su estratosférico nivel de gasto, luego de las pésimas relaciones que empezó a tener con Estados Unidos una vez que Trump abandonó el poder. Y no es que eran grandes amigos con Trump tampoco, sino que Bukele simplemente buscaba financiamiento y encontró en Trump un aliado inmediato. La segunda medida fue considerada con el mismo criterio, fue aplicada con el mismo criterio. Confiscó más de la mitad de las reservas bancarias que eran de los depositantes y ahora parece empezar a concluir una segunda medida complementaria, que es la nacionalización o estatización de la administración de los fondos de pensiones, o lo que es lo mismo, la confiscación de los ahorros de largo plazo de los salvadoreños. Liberal, ya ni siquiera hablemos de este episodio de Bitcoin con el que ha perdido tanto dinero y sobre el que hemos hablado ya tanto y abundantemente además. Bukele afirma que no se trata de una confiscación, que no es confiscación alguna, pues les pagará un interés a los pensionistas más ancianos por un préstamo forzoso que le estarían haciendo. Pero ¿qué garantía existe de que la medida se mantenga a largo plazo? Es decir, para los más jóvenes, para los que estarían comenzando a ahorrar. Ha obligado a los pensionistas salvadoreños a correr con un riesgo que de otra manera no hubieran asumido los salvadoreños. Bukele culpa a las AFPs por una mala rentabilidad. Ya quisiera ver qué banco, aseguradora o fondo de inversión opera con tantos riesgos y sin incentivo alguno en El Salvador. Y cuando hablo de riesgos, recuerden nada más el circo que montó cuando invadió con militares el Parlamento, aunque se trataba de un feriado, era un circo, no estaba precisamente llevando a cabo un golpe de Estado, pero sí que era una amenaza para ellos. Es decir, ¿para qué armaría semejante circo si no se tratara de una amenaza de golpe de Estado a cambio de que le aprobaran algunas leyes en materia de seguridad y algunas otras cosas más? En fin, Bukele y su gobierno han llevado meses, sobre todo durante 2022, anunciando reformas previsionales sin ofrecer detalles, es decir, reformas sobre el sistema de pensiones sin ofrecer detalles, hasta que lo hizo a finales de noviembre de 2022. Dijo que incrementarían las pensiones a los jubilados de hoy y que reducirá las comisiones que reciben las AFPs por generar baja rentabilidad a esas jubilaciones. Pero no ha dicho qué sucedería con los aportes de los más jóvenes o los que van a jubilarse en, por decir algo, 10 años. Pura demagogia. Estarían volviendo de esa manera, de facto, al sistema antiguo de reparto, ¿no? Es decir, donde los más jóvenes financian a los más ancianos o a los más viejos. Otro asunto es que Bukele aseguró que la reforma impide a cualquier institución pública tomar dinero de las pensiones para financiarse. No porque lo diga y no porque sea ley va a dejar de suceder, desde luego. De hecho, es algo que ya sucede en un país como Bolivia, por ejemplo. Lo que está haciendo Bukele no es apropiarse directamente de las pensiones, sino estatizar su administración. Por tanto, el destino de las inversiones que con ellas se hagan lo decidiría él. Nada es tan simple como incrementar la rentabilidad a unos, bajársela a otros y prometer rentabilidades futuras sobre la base de la justicia social o frente a la necesidad de encarar cualquier eventual crisis como la de la pandemia, una nueva bancarrota bancaria, etcétera, etcétera. Un desplome mucho mayor de la cotización de materias primas, etcétera, etcétera. Así yo no les presto voluntariamente mis ahorros ni los ahorros de mi familia a absolutamente nadie. Con argumentos simplemente políticos no se juega. Bukele no engaña a nadie más que los incautos. Sus reformas no se tratan de otra cosa más que de medidas desesperadas para conseguir el financiamiento para las finanzas de cristal de El Salvador. Insisto en recordar el caso de Bitcoin. Era solamente un mecanismo de financiamiento que estaba buscando Bukele, que por cierto le salió pésimo.
Pronto, por cierto, El Salvador, ¿por qué digo desesperadas? Porque pronto El Salvador podría entrar en default este mismo mes de enero. No se sabe exactamente en qué anda el asunto, pero no se ha anunciado voluntad de pago siquiera este mes de la deuda que vence en este mes. Que por cierto, el vencimiento es solamente una fracción de los bonos soberanos sobre los que se tenía conocimiento al menos a mediados de 2022. Es una fracción relativamente menor, pero no hay dinero ni siquiera para esa fracción relativamente menor de bonos soberanos. Así que esperemos noticias nada más. Otro caso verdaderamente escandaloso, probablemente el más polémico, es el de Chile. Durante décadas, la extrema izquierda ha querido deshacerse del modelo diseñado por los Chicago Boys desde los años 70 y 80, atacando su piedra angular, que es el sistema de ahorro previsional o de capitalización individual o de sistema de AFPs, conocido coloquialmente. Por cierto, José Piñera, quien fue quien creó realmente este sistema o que abordó las reformas cuando era o incluso triministro de Augusto Pinochet, el dictador. No era Chicago Boy, pero es a él a quien se le atribuye la idea y el desafío de las reformas. Pero digamos que fue parte de los Chicago Boys, de las reformas de los Chicago Boys. Es aquí, en Chile, donde nació la idea de terminar con el sistema piramidal de reparto creado por Otto von Bismarck, y a partir del lugar y momento en el que el sistema de AFPs comenzó a ser implementado con éxito desde los años 90, como decía, en distintos lugares del mundo. En el resto del mundo, para tratar de abandonar el comunismo luego de la caída del muro en el 89, se fijaban en Chile. No pudieron hacerlo hasta que trataron de derrocar a Sebastián Piñera. Es decir, no pudieron terminar con el sistema creado por Pinochet y José Piñera, hermano de Sebastián Piñera, sino fue hasta el intento de derrocamiento de Sebastián Piñera a finales de 2019 y hasta que la extrema izquierda tuvo en vilo al país entero durante todo 2020 y para conseguir su referéndum constitucional, hasta que llegó la pandemia del COVID-19 y hasta que Gabriel Boric alcanzó la presidencia. Afortunadamente, el plebiscito de salida fue perdido por la extrema izquierda y no habrá una nueva constitución, al menos no pronto, ni de la manera que pensaban en Chile. Eso es bueno, pero esto no quiere decir que el modelo chileno ya lo hayan destruido. Justamente porque atacaron lo que más se debía preservar para conservar el modelo, que era el sistema de ahorro previsional. Con todo este arsenal de los comunistas, se forzaron varios retiros anticipados parciales de aportes. Es decir, frente a la crisis de la pandemia, frente a los intentos de derrocamiento de la extrema izquierda a Sebastián Piñera, etcétera, etcétera. Frente a la crisis económica, incremento de la inflación, urgencias de distinto tipo, a ese arsenal me refiero, lograron finalmente afectar el sistema de ahorros, permitiendo retiros anticipados de los aportes. Llevaron al conjunto del sistema al borde del despeñadero, porque ni bien aprobaron el primer retiro anticipado, vino el segundo, vino el tercero y hasta casi el cuarto, hasta que detuvieron este cuarto retiro parcial anticipado, porque si se realizaba ese último retiro, terminaba de caer ya no solo el sistema de AFP, sino el conjunto del sistema bancario y financiero. Como habíamos dicho antes, es el principal elemento con el cual se financian los créditos para la población, créditos de vivienda, créditos de consumo, y desde luego cuanto más baratos los créditos, financiados lógicamente con ahorro real disponible, los más beneficiados serían los más pobres, desde luego. Ahora Boric quiere una nueva reforma, afirmando que las rentabilidades que consiguen las AFP son insuficientes, obviamente. ¿Quién va a seguir invirtiendo en el Chile de Boric? Y tratar de hacer magia con lo que queda de las pensiones ahora mismo, o de los fondos de las pensiones. Según economistas chilenos, la reforma de Boric va a degradar el mercado de capitales, obviamente, va a afectar el empleo y no va a aportar al mejoramiento de las pensiones, precisamente. El objetivo fundamental de cualquier reforma de pensiones en el mundo, y sobre todo en Chile, tal y como se encuentra ahora mismo, a pesar de estar muy deteriorado, debería cumplir con tres elementos fundamentales: incrementar el ahorro previsional, es decir, las pensiones en sí mismas, aumentar la edad de jubilación y mejorar el pilar solidario.
Lo que hace Boric es trabajar únicamente en el tercer elemento, en el pilar solidario, que requiere de impuestos para financiarlo. Y claro, pretende estatizar la administración de todo lo demás como mecanismo de financiamiento de distintos grupos de interés o para financiar distintos grupos de interés por medio del incremento del gasto público. Y para mayor colmo, pretende retornar al sistema de ahorro colectivo y de reparto, cuyo primer y principal problema es justamente, como ya habíamos mencionado en otros casos, la falta de transparencia respecto a quién aporta cuánto, cómo, dónde, por qué le toca lo que le toca al momento de jubilarse, etcétera, etcétera. Es que todo esto es elemental, tan disparatado que tendría que ser fácilmente rebatido por el conjunto de la ciudadanía, pero nunca falta la demagogia política. Por si fuera poco, el problema no es simplemente para los pensionistas de hoy y mañana, sino para el conjunto de la ciudadanía, porque estos recursos, como decíamos, constituyen uno de los pilares fundamentales del sistema bancario y financiero que financia el ámbito, el pilar crediticio o el crédito. Estos fondos, o para explicarlo de otra manera, si no existieran estos fondos, los créditos serían extraordinariamente caros y no serían accesibles para todo el mundo. Cuanto mayores pensiones, cuanto mayor cantidad de aportes hay en el sistema, mayor financiamiento del crédito va a haber. Estos fondos permiten financiar el crédito público para el consumo, vivienda, etc. Sin pensiones no hay nada de esto. Finalmente, y como no podía ser de otra manera, un lugar donde está sucediendo exactamente lo mismo es en Bolivia, aunque el método es relativamente distinto respecto a lo que ha estado sucediendo. Bolivia presenta el mismo caso de Chile, Colombia y El Salvador, ya sin mencionar la Argentina de 2008-2009. El régimen, que ha presumido recientemente de que el país tiene la segunda mejor economía del mundo, se ha propuesto terminar con el lento proceso de estatización de la administración de las pensiones, casualmente justo cuando es incapaz de conseguir financiamiento externo, justo después de haber fracasado en la colocación de bonos soberanos por 2.000 millones en el primer trimestre de 2022. Justo cuando más apremian las reservas del Banco Central, cuando Argentina busca terminar 2 años antes con los contratos de importación de gas boliviano porque Bolivia tiene cada vez menos reservas y cada vez menos capacidad para producir líquidos, para encontrar más gas, etc. Es decir, YPFB está quebrada. Bolivia se ha propuesto terminar con el proceso de estatización de las pensiones hasta mayo de este 2023. Como habíamos dicho en otros casos, los fondos que administran las AFPs y que invierten al menos el 50% de las jubilaciones en depósitos a plazo fijo del sistema bancario y otro buen tanto en renta fija, es decir, deuda que emite el régimen a un ritmo cada vez mayor, por cierto, no tiene mucha más alternativa que seguir invirtiendo enmarcadas en una legislación obsoleta de finales de los años 90, del 1997, si no me equivoco. La rentabilidad no ha sido últimamente de las mejores. A pesar de todo, se mantiene, a pesar de todo, hay rentabilidades, pero no son de las mejores tampoco. Y si hubiera sido buena, se la podría mejorar mucho si solamente no se la acosara para que inviertan donde el régimen manda, donde el régimen mandaba y manda todavía. Y ya ni hablemos de si acaso se asumiera una reforma que de mejorar lo que se tiene se trata. Y no se lo cambiara por completo y para peor, para que nadie supiera cuánto tiene acumulado en cualquier momento o que directamente lo pierda todo si sus aportes son invertidos por el Estado, así como en Colombia en infraestructura pública o peor todavía en exploraciones petroleras de YPFB. No hay nada más riesgoso que esto. Pues dado lo que tiene el negocio arruinado, dado que YPF tiene todo el negocio arruinado justamente por ese mismo motivo, porque es una empresa que ha sido utilizada como caja chica del régimen y el partido, es decir, quieren convertir los fondos de pensiones en la caja chica del Estado porque la anterior caja chica de YPF se les ha acabado. Ya ni siquiera digamos que la alternativa de inversión podría ser en nuevos fondos indígenas, seguir financiando empresas públicas deficitarias o en quiebra, sobre las cuales la contabilidad nunca ha sido suficientemente clara, y si acaso es clara, de todas maneras la van a seguir haciendo, porque presentan argumentos políticos antes que económicos, financieros, etcétera, etcétera.
Que nadie vaya a pensar, por cierto, que va a suceder algo extraordinario cuando el régimen termine de estatizar el sistema de pensiones, porque parte de lo que haría por ese medio ya lo ha estado haciendo. Es decir, mientras el movimiento al socialismo ha sido gobierno desde el 2006 y más aún desde el 2014, cuando cayó la cotización internacional de materias primas con las que financiaba su gasto a manos llenas, y todavía más luego de que este mismo partido impidiera al gobierno de Áñez conseguir financiamiento externo para encarar las urgencias de la pandemia, las AFPs ya han invertido, presumiblemente forzadas a hacerlo, en papeles del Tesoro, es decir, en deuda estatal. Las AFPs ya le prestan hace mucho parte de las pensiones que administran de la ciudadanía al régimen. Y lo que quedaría para confiscar, entre comillas, propiamente, de acuerdo a cálculos de algún amigo, sería entre 3.000 y 6.000 millones, y no así los casi 23.000 millones que administrarían en conjunto las AFPs. Detalle importante, por cierto. Es decir, cada que el público vea la deuda interna incrementarse meteóricamente, como ha estado sucediendo en los últimos meses, es lo que los aportantes le están prestando indirectamente al Estado y concretamente al régimen para que siga gastando a manos llenas nuevamente, en fondos indígenas, en carreteras que no van a ningún lugar, en empresas públicas de dudosa rentabilidad, dudosa necesidad de existencia, o incluso en traductoras interespecies. Pero esta es solamente una parte del problema. La madre del cordero, y esto es algo de lo que probablemente hablemos en otro episodio, está en el día en que el Estado decida finalmente devaluar la moneda nacional o el Banco Central de Bolivia, como no pocos economistas recomiendan, aunque un par de ellos ya haya recapacitado una vez que tiene un poco más de conocimiento básico de cómo funciona el sistema financiero nacional y lo que es el agregado monetario M2, lo que es el quantitative easing o lo que ha venido siendo el quantitative easing de los principales bancos centrales alrededor del mundo a partir de la bancarrota de Lima en el 2008. Pues bueno, la devaluación de la moneda nacional se va a traducir en no otra cosa más que el impago de la deuda interna, en la destrucción ya no solo del ahorro previsional de los aportantes a las AFP, sino del conjunto de los bolivianos. Porque lo que va a devaluar no es simplemente la capacidad de ahorro de los aportantes, sino del conjunto de los bolivianos, todos aquellos que ganen en bolivianos y ahorren en bolivianos. La verdad sea dicha, para ver cómo va este asunto, solo resta observar cómo se desenvuelven o cómo se desempeñan las reservas del Banco Central y qué capacidad va a tener esta entidad para, ya no solo para sostener el tipo de cambio, sino incluso para encarar cualquier eventualidad que pueda suceder en el sistema bancario y financiero. Y no digo más. Mi reflexión sobre todo esto. Este desastre es como sigue. América Latina va a seguir siendo América Latina durante muchísimos años más, por todo lo que estamos viendo en materia de reforma pensional en Chile, Colombia, Bolivia, El Salvador. Mientras no pocos se han mostrado optimistas respecto al futuro de América Latina gracias al nuevo superciclo de materias primas, hoy la gran generalidad de gobernantes de la región está haciendo un esfuerzo enorme por destruir lo mucho o poco que se había alcanzado en materia de modernización del sistema bancario y financiero en la región. Vean Chile nada más. En vez de que Argentina mire a Chile como objetivo a alcanzar, ahora es Chile el que mira a Argentina como objetivo a alcanzar. ¿Qué quiere decir que América Latina siga siendo América Latina durante mucho más tiempo? Que la destrucción de los objetivos de más largo plazo que constituyen o constituyan los sistemas de capitalización individual permiten afirmar tal cosa, que no va a haber cambios sustanciales que permitan alcanzar pronto la modernidad en la región. Es decir, para alcanzar la modernidad o para generar las mejores rentabilidades posibles de manera sostenida, más tranquila, tratando de preservar el capital y no necesariamente tratar de incrementarlo a corto plazo, pues se esfuman. América Latina va a seguir siendo una región de alto riesgo y por tanto de imprevisibilidad permanente, sin aspiraciones que superen el corto plazo y el mediano con la mejor de las suertes, pero de largo plazo es muy difícil hablar justamente por este elemento fundamental del deterioro del sistema previsional.
o pensional. Si uno tiene grandes capitales y quiere invertir en esta región, fuera del sector hidrocarburífero o de la minería, va a tener que... si uno tiene grandes capitales y quiere invertir en esta región fuera del sector hidrocarburífero y minero, evitando terminar siendo socio forzado de algún gobierno corrupto, tiene que estar un poco loco. No hay muchas alternativas, honestamente. Insisto, largo plazo. Aquí estamos hablando de largo plazo. A América Latina le va a faltar el gran pilar de las pensiones que permiten, entre otras cosas, el desarrollo y consolidación de los mercados de capitales. Entre otras cosas, para articularse con el resto del mundo, para atraer grandes capitales privados y financiar las pequeñas empresas para exportar. Todo esto ahora va a estar en manos de los gobiernos, que por definición piensan única y exclusivamente, sobre todo los populistas, y permítaseme decir que populistas de izquierda sobre todo, piensan más en el corto plazo y en las próximas elecciones. Les encanta someter a la ciudadanía a la legitimación de su populismo por medio del voto permanente. No hay país en el mundo que se desarrolle de manera sostenible, sin contemplar y desarrollar el largo plazo y concretamente el sistema bancario y financiero. No hablemos de Europa porque allá no hay sistemas de AFPs como hubo en América Latina, pero la mejor manera que América Latina tenía para poder alcanzar el desarrollo de esos países de una manera relativamente más rápida era por medio de la modernización de su sistema bancario y financiero y concretamente con la consolidación del sistema de ahorros de capitalización previsional o de capitalización individual, el sistema de AFPs. América Latina va a seguir siendo pobre mientras no siga esperando por la gran fortuna de los precios internacionales de materias primas que solamente han beneficiado a los gobiernos, sus partidos y todos los acólitos, que solamente han beneficiado la gran corrupción de la región. La verdad sea dicha, lo que más le interesa a los grandes capitales es conocer la verdad. ¿Cuánta gente ha invertido en la región pensando que esta vez, con el primer superciclo de materias primas, América Latina finalmente iba a despegar? Que despegaría definitivamente. Lo bueno es que mucha gente hizo mucho dinero en esta región durante un largo periodo por ese mismo factor, pero va a ser muy difícil seguir haciendo lo mismo en el largo plazo. Es decir, llegan los tiempos en los que hay que tomar ya decisiones, porque supongamos, aquí a 10 años esto va a cambiar radicalmente, nada va a ser de inmediato. Lo mejor va a ser tratar de buscar otros horizontes de largo plazo más seguros para el capital privado que América Latina. Esa es la realidad. Y poco a poco todo lo que afirmo aquí mismo se va a ir cristalizando. El deterioro será relativamente más acelerado, no de la noche a la mañana. Es triste y polémico decirlo al mismo tiempo, decir las dos cosas al mismo tiempo, pero los grandes capitales necesitan, insisto, que se les diga la verdad sin rodeos. ¿Cuál es la perspectiva de mis inversores? Para todos es distinta, pero decidir una gran inversión de varios cientos de millones en determinado país, por decir algo, en El Salvador, solamente pensando que eventualmente Bukele ya no seguirá en el poder y que finalmente llegará algún gobierno con cordura, y que eso garantizaría una buena inversión amparada en un sistema bancario y financiero sólido, pues es muy difícil de prever, incluso en un lugar como Chile. Ya ni hablemos de Argentina, Colombia, Bolivia, etc. Por ahí va el asunto. En fin, espero no haber sido demasiado polémico, espero no haberme extendido demasiado, pero era muy importante abordar este tema. Nos vemos en un próximo episodio. Yo soy Mauricio Ríos García. Un saludo.